de las distintas resoluciones que ha emitido la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en El Salvador. Este día vamos a estar analizando el proceso de pérdida de derechos ciudadanos 1-2020, donde se supone el primer proceso en que la Sala Constitucional admite conocer una pérdida de derechos de un ciudadano por la causal de promoción o apoyo a la reelección presidencial. Este día nos va a estar acompañando el doctor Enrique Anaya, que es doctor en Derecho Constitucional con sobresaliente cum laude de parte de la Universidad Complutense de Madrid, máster en Derecho Internacional Público de la Universidad Dr. José Matías Delgado, miembro del Club Español de Arbitraje, de la Asociación Latinoamericana de Arbitraje y el Instituto Iberoamericano del Derecho Constitucional, capítulo de El Salvador, socio fundador de Anaya SJS ASB, una sociedad organizada para la prestación de servicios jurídicos especializados, en concreto, a la solución de conflictos y litigios relativos a derecho constitucional, derecho administrativo y arbitraje, asesoría, entre otras. Doctor, muchas gracias por estarnos acompañando, porque nos da la oportunidad de poder compartir sus conocimientos con todos nuestros lectores. Como hemos mencionado, para nosotros como revista es sumamente importante poder transmitir a todos el conocimiento de lo que está sucediendo, lo que ha pasado en este año, que ha sido un año atípico, un año de pandemia, donde la Sala Constitucional ha tenido muchísima relevancia con sus distintos fallos, sus distintas resoluciones, y creemos que es sumamente importante que se puedan explicar de una manera correcta. La metodología va a ser la siguiente: todas las personas que tengan alguna consulta pueden ponerla en el chat o pueden participar al final de la ponencia. Juan Carlos es la persona que estará como moderador de la revista, así que al final va a haber un micrófono abierto. Esperamos que disfruten. Muchísimas gracias por estarlos acompañando. Doctor, bienvenido. Gracias, buenas tardes, Manuel, y buenas tardes a todos los amigos y amigos. Reconozco a algunos que veo que se están conectando, algunos desde muy lejos, ¿no? Bueno, en primer lugar, pues gracias por la invitación, gracias por, digamos, invitar al Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional que participada en esta serie de conversaciones, ¿no? De conversatorios sobre decisiones adoptadas por la Sala de lo Constitucional en el transcurso de este año. Me han encargado a este servidor que aborde el tema del proceso de pérdida de derechos de ciudadanía número 1 2020, que en realidad es el primer caso, pues, en la historia de la Sala de lo Constitucional y creo que en la historia nacional, en donde se plantea un proceso para pérdida de derechos de ciudadanía en razón de la promoción de la reelección presidencial. Como ya veremos, aunque es un supuesto que ha existido desde hace muchísimos años, desde hace más de 100 años en el país, ¿no? Pues nunca se había, al menos no es de mi conocimiento, que se hubiera utilizado en otras ocasiones. Déjenme abordar este tema. Antes de abordar el tema, el caso concreto en sí, ¿no? Que es el caso del señor Jimmy Lozano, déjenme abordar cuál es el contexto jurídico, ¿no? Normativo e inclusive histórico de este tema de los procesos de pérdida de ciudadanía por promover o apoyar proclamas o medios directos para promover una reelección presidencial. Déjenme verlo de tres aspectos. Primero, el aspecto material, de derecho material, que es básicamente una referencia al artículo 75, número 4 de la Constitución. Y luego, segundo lugar, el aspecto procesal, que son básicamente una referencia al artículo 182, número 7 de la Constitución y el artículo 174 de la misma. Y en tercer lugar, para terminar, pues, digamos, las referencias al caso concreto, digamos, y hasta algunos aspectos anecdóticos, ¿no? Dado que este servidor es, pues, el quien formuló y presentó la demanda en julio de este año. Vamos rápidamente, digamos, al tema del aspecto material. La posibilidad de la pérdida de derechos de ciudadanía en razón de promover una reelección presidencial está consagrada en el artículo 75, número 4 de la Constitución. Esto no es nuevo en el derecho constitucional salvadoreño, esto existe en realidad, esta posibilidad ya existe desde la Constitución de 1886
específicamente en el artículo 53, número 6 de la Constitución de 1886, con la acotación que, si bien es cierto que estaba prevista la posibilidad de la pérdida de los derechos del ciudadano por promover reelecciones constitucionales, en la Constitución no estaba claro cuál era la entidad competente para dictar dicha pérdida, y muy peculiarmente solamente señalaba el artículo 68 de la Constitución de ese año que la Asamblea Legislativa era la encargada de rehabilitar a los ciudadanos en la pérdida de sus derechos. No decía quién disponía de la pérdida, pero sí decía quién rehabilitaba, ¿no? Pero en todo caso, al menos de una muy rápida investigación histórica, no encontramos casos. La disposición sobre la pérdida de derechos de ciudadanía por promover reelecciones presidenciales se reitera en la Constitución de 1945, en el artículo 53, número 6. Recordemos que la Constitución de 1945 es básicamente la misma Constitución de 1886, solamente que pues, con las modificaciones, ¿no?, que se estimaron después de la caída del Martinato, ¿no? Cabe acotar, por supuesto, que esta regla de pérdida de derechos de ciudadanía por promover reelecciones presidenciales no aparece, no está prevista en la que es conocida como la Constitución espuria de 1939, que se dictó pues, durante el periodo del general Hernández Martínez, ¿no? Maximiliano Hernández Martínez. Desde sí, entonces, ya aparece esta regla en la Constitución de 1886, aparece de nuevo en la Constitución de 1945 y ya en la Constitución de 1950 vuelve a aparecer en el artículo 26, número 4, y ahí sí ya aparece claro que la entidad competente para disponer la pérdida o rehabilitación de los derechos de ciudadanía es la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Que así aparece en el artículo 89 de la Constitución de 1950. Esa disposición se repite, su texto es idéntico en la Constitución de 1962, solamente pues que cambia del artículo 26 pasa al artículo 27. Entonces, en el artículo 27, número 4 de la Constitución de 1962, vuelve a aparecer esta regla de la posibilidad de pérdida de derechos de ciudadanía por promover la reelección presidencial. Y en la Constitución vigente, como ya lo adelantaba, en la Constitución de diciembre de 1983, pues aparece casi repetido el texto, ¿no? Sin ningún elemento, digamos, relevante a destacar de diferencias en el artículo 75, número 4. Entonces, no hay duda que se trata entonces, y esto me parece que sí es a destacar, que no se trata de una novedad de la Constitución del 83. La posibilidad de pérdida de derechos de ciudadanos por promover reelecciones presidenciales ha sido una constante por más de 100 años en el constitucionalismo salvadoreño. Así que no es nada reciente. Luego haré referencia a por qué esta presencia durante más de un siglo puede tener alguna importancia en el análisis o en la interpretación que se haga del contexto constitucional. Ahora bien, ¿cuál es? Reconocido que el derecho, la posibilidad, digamos, el derecho material no existe de poder disponer la pérdida de derechos de ciudadanía por promover la reelección presidencial. En el caso de la Constitución de 1983, pues, no hay ninguna duda que el ente competente es la Sala de lo Constitucional. Si nos queremos poner a hacer, digamos, malabarismos, alguien podría cuestionarlo, pero, digamos, tal y como se ha entendido la Constitución, no hay ninguna duda que es la Sala. ¿Por qué digo que pueden haber algunos malabarismos? Es que en realidad, digamos, las técnicas constitucionales a veces, y debemos de entender, pues los constituyentes no tienen por qué ser perfectos, digamos, en la ingeniería constitucional. En realidad, aparece primero en el artículo 182, número 7, y dice, corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Dice Corte Suprema de Justicia, en el 182, número 7, aparece la potestad de acordar la suspensión o la pérdida de los derechos de ciudadanía en ciertos supuestos, y entre esos supuestos está por promover la reelección presidencial. Entonces dice Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el artículo 174 de la Constitución ya hace la mayor precisión
que la entidad competente para conocer de ese tipo de causas, como dice, en la Sala de lo Constitucional. Entonces, aparece, digamos, es por lo menos este servidor, eso es lo malo de hacer referencias internormativas, ¿no? En un cuerpo único, ¿no? Porque el 174 hace referencia al 182, pero no hay ninguna duda, pues, y el hecho que la sala haya admitido y esté tramitando el proceso iniciado en julio de este año, pues nos confirma que la entidad competente para determinar la pérdida de derechos de ciudadanía por promover la reelección presidencial es definitivamente la Sala de lo Constitucional. Y ella misma puede también determinar la rehabilitación. Ahora bien, ¿cuál es el alcance o cuál es los plazos para esta pérdida de derechos de ciudadanía? No lo sabemos en puridad. Y aquí es interesante que el artículo 75, número 4 de la Constitución, no hay ninguna mención al mismo en el estudio de la Comisión de Estudio del Proyecto de Constitución de 1983. Se revisaron las versiones taquigráficas de la Asamblea Constituyente sobre este tema y prácticamente se aprobó sin ningún cambio. Sencillamente le dieron, modificaron el orden de los artículos porque en el proyecto primero aparecía la pérdida y después aparecía la suspensión, y durante la sesión plenaria de la Constituyente, pues esta discusión fue en septiembre del 83, sencillamente lo pasaron a que primero estuviera la suspensión y después la pérdida, pero no hubo prácticamente ningún debate sobre este punto. Así que, pues, este proceso que se inició en julio, el proceso de pérdidas de derechos de ciudadanía número 1 2020, pues será el primer caso que vamos a conocer y básicamente va a ser de creación absolutamente jurisprudencial. Y aquí solamente quiero dejar en el tintero y ojalá pues que después en la sección de preguntas o en el conversatorio, ¿no? Pregunta y respuesta, uno no las tiene todas, pero podemos conversar, digamos, sobre, pues, no sabemos hasta dónde va a ir la sala a abordar de este tema, sobre si es hasta dónde y cuál es el alcance de esta posibilidad de perder los derechos de ciudadano por promover una reelección presidencial. ¿Hasta dónde, digamos, promover una reelección presidencial no entra en conflicto con la libertad de expresión? ¿Hasta dónde no entra en conflicto con un propósito supuestamente democrático? La sala va a tener que determinar, digamos, ese eventual conflicto de derechos, ¿no? Que pueda existirlo, ¿no? No sabemos, por ejemplo, hasta dónde la sala, si va a adoptar o no va a adoptar, ¿no? Por supuesto, en la demanda no está planteado nada de eso porque no correspondía. ¿Cuál va a ser la profundidad? O si la sala va a adoptar o no, y si lo adopta, ¿cuál va a ser la profundidad, digamos, de un concepto, digamos, yo dije en alemán, como es el hecho de lo que se conoce como democracia combativa o democracia militante, de decir, la Constitución y los órganos del Estado están obligados también, están activamente obligados o tienen una obligación activa a defender el sistema democrático y por lo tanto deben de luchar contra aquellos que son desleales contra el sistema democrático. En cambio, hay otros países, hay otras experiencias donde se ha dado, digamos, un mayor límite a participaciones públicas y que inclusive cuestionan el mismo sistema político del país, ¿no? Por supuesto, no podemos ir aquí, digamos, porque no es el tema de fondo, no podemos ver todos los detalles, pero solo imaginémonos, ¿no? Que hay países, ¿no? O hay estados, perdón, que aceptan plenamente, digamos, la posibilidad que se cuestione el régimen del propio país, ¿no? E inclusive se cuestione, digamos, la organización política y hasta territorial del Estado, ¿no? Por ejemplo, por supuesto, tiene presencia muy mínima, digamos, pero en el Reino Unido existe un partido republicano y no hay ningún problema, pues, o sea, ahí puede andar.
En, digamos, en el mismo Reino Unido, ¿no? Se hacen referéndums sobre si Escocia quiere continuar o no dentro del Reino Unido. En Canadá se han hecho referéndums sobre si la provincia de Quebec se independiza o se hace autónoma, ¿no? Es decir, no tiene que ver con temas de reelección presidencial, pero sí un cuestionamiento, digamos, a la misma organización del Estado, ¿no? En cambio, hay estados donde jamás se les ocurriría eso. Por ejemplo, en Alemania ha sido contundente el Tribunal Constitucional Federal de prohibir partidos políticos, de prohibir asociaciones políticas o ciudadanas que pretenden atacar el mismo régimen. Y por supuesto, ya en 2 o 3 ocasiones el Tribunal Constitucional Federal, la última vez a finales del 2016, por ejemplo, declaró que los LAN o los estados federales no alemanes, por supuesto que no son dueños de la Constitución, dicen, y que ni se les ocurra plantear algún tipo de referéndum de secesión o algo, que eso no está. Por supuesto, se tratan de manifestaciones muy, recuerdo el caso de 2016, porque el Partido Nacional de Baviera, ¿no? Que no llega ni al 2%, digamos, del gusto del electorado, parece, pues alguien planteó un amparo ahí para requerir un referéndum o un plebiscito para la secesión e independencia de Baviera, y el Tribunal Constitucional en media página le dijo, en resumen, no venga con tonteras, que los Länder, los Land no son dueños de los señores de la Constitución o dueños de la Constitución, y por lo tanto no puede haber secesión, ¿no? Recordemos el caso de Estados Unidos, ¿no? O en Alemania, digamos, se ha prohibido el Partido Comunista, se ha prohibido el Partido nazi, y también en Estados Unidos lo hay, y hay otros países donde los hay, ¿no? Veremos cuál va a ser, veremos el alcance, entonces, en este caso, no sabemos cuándo lo va a resolver la sala, sabemos que la sala de lo constitucional tiene sus propios tiempos, no tengo claro, digamos, de qué planeta son los tiempos que maneja la sala, pero, pues, no sabemos hasta dónde va a abordar la profundidad del tema de esta sala, de cuál debe ser el comportamiento de las instituciones cuando alguien actúa de forma desleal, y sobre todo en un caso como el salvadoreño, donde expresamente pues está contemplado desde hace más de 100 años que un motivo de pérdida de derechos de ciudadanía es el promover reelecciones presidenciales, ¿no? En esencia, digamos, y haciendo un parangón, digamos, de Alemania e Italia, no tiene que ver con la reelección presidencial, simple y sencillamente porque esos son sistemas parlamentarios y no presidencialistas, pero este mecanismo de defensa, ¿no? De sancionar a aquellos ciudadanos que están actuando, digamos, de forma desleal frente al mismo sistema político, es lo que algún autor alemán ha denominado la forma de evitar suicidios constitucionales, ¿no? Es decir, el sistema, y debe de entenderse en buena forma, se debe defender a sí mismo, y sobre todo debe defenderse en forma activa el sistema democrático. Veremos hasta dónde la sala de lo constitucional, en este caso, después de la tramitación del proceso, pues hasta dónde va a abordar el fondo de este tema, con qué intensidad lo va a abordar, o sería lo más fácil, pues, quedarnos al derecho positivo, indicativo ahí, pues, de que así está en la Constitución y no hay nada que debatir, que así está, y ya, pues no sabemos si la sala, pues, dependiendo del ánimo, pues, va a querer profundizar el tema o se va a ir sencillamente por la letra constitucional, ¿no? Pero a pesar de irse por la letra, hay 3 temas, digamos, que creo que van a ser interesantes en el análisis que de fondo efectúe la sala, si es que llega a haber un análisis de fondo. 3 temas para ir terminando el aspecto material. 1, plazo de la pérdida de derechos de ciudadanía. 2, el alcance. Y 3, especificación de motivos. Me refiero primero al plazo. La Constitución no dice nada sobre cuánto tiempo debe durar la pérdida de derechos de ciudadanía. Acoto que en este caso, en el caso que promovió este servidor de la demanda contra el señor Jaime Lozano, la sala ya adelantó en la resolución de admisión, que es de octubre de este año, en la admisión de la demanda, ya fijó criterio. Y la sala señala
que si bien es cierto que la Constitución no indica un plazo de la pérdida de derechos de ciudadanía, la sala expone que como la causa que se está imputando al ciudadano demandado es el promover una reelección presidencial y el plazo del periodo presidencial es de 5 años, entonces la sala dice que haciendo un parangón, dice, integrando de derecho, dice, se va a entender que el plazo de pérdida de derechos de ciudadano por este motivo, no se refiere a todos, dice, por este motivo, sería de 5 años, dice, contados a partir de la fecha en que se dicte la sentencia. Así que la sala, ella ha creado jurisprudencialmente cuál sería el plazo para la pérdida de derechos de ciudadanía cuando se está promoviendo una reelección presidencial, ¿no? No me parece descabellado, pues siempre y cuando la sala ojalá que resuelva con prontitud, porque sería un poco absurdo si ya la sala dijo que van a ser 5 años desde que se dicte sentencia, sería un poco absurdo que la sala se tarde 5 años, como ya sabemos que a veces lo hace, ¿no? Para venir a dictar una sentencia. Mira, vas a perder los derechos de ciudadano por 5 años, ¿no? Ojalá que la sala se pronuncie con prontitud. Otro tema, ¿cuál es el alcance? ¿Cuáles son los derechos de ciudadanos, digamos, afectados por una eventual pérdida, ¿no? Por una declaratoria de pérdida de esta clase de derechos? La sala también lo especifica en la resolución de octubre donde admitió la demanda y especifica que en estos casos debe de entenderse derechos ciudadanos como equivalentes a derechos políticos. Es decir, sufragio pasivo, sufragio activo, pertenencia a partidos políticos. Es decir, la sala entiende que para estos casos los derechos que se perderían, los derechos que no se podrían ejercer durante el lapso que ella determine, pues serían estos derechos políticos, no otros derechos ciudadanos y por supuesto el resto de derechos fundamentales continuarían plenamente vigentes al ciudadano afectado. Y el tercer tema va a ser, y muy interesante, es qué conducta específica es la que se debe de materializar como justificante para la pérdida de derechos cuando se está promoviendo una reelección presidencial. Y aquí sí, van a disculpar, me voy a adelantar un poquito por el caso concreto, ¿no? Es decir, ¿qué conducta en concreto es la que motiva esta pérdida de derechos? Les comento que en el caso del señor Jimmy Lozano, pues este servidor no tiene el gusto de conocer al señor Lozano, pero él básicamente lo que hizo fue, él es confieso que no sé si quedó incorporado o no, pero un candidato o precandidato a diputado por parte del partido Nuevas Ideas, y él entre lo que llamaba su plataforma legislativa, que la incorporó en redes sociales, ¿no? En Facebook, en Twitter, subió un video a YouTube, o un par de videos a YouTube, que no me recuerdo ni quiénes me lo mandaron, pues él hacía ahí sus propuestas legislativas, ¿no? Algunas muy llamativas, ¿no? Por ejemplo, que iba a proponer, decía como diputado, la nacionalización del transporte público, la nacionalización de las pensiones, y que la construcción de un metro o un tren de alta velocidad que iba a comprender Soyapan, Guapopa, San Salvador y hasta el Puerto de la Libertad. Es decir, iba a ser un tren público, nuestro conciudadano, pues que iba a juntar el aeropuerto de Oriente con el tren del Pacífico y íbamos a poder ir en 5 minutos desde Apopa hasta el Puerto de la Libertad. Entonces, digamos, peculiares algunas de sus propuestas legislativas, pero la primera que ponía siempre en YouTube, la primera que mencionaba en YouTube, la primera que puso en Twitter, la primera que puso en Facebook, no me acuerdo si en Instagram, era que él iba, que como diputado él iba a promover, decía que la reelección presidencial, porque no era posible que el presidente, que en 5 años el presidente Nayib Bukele no iba a poder cumplir todas sus promesas, ni transformar el país, que era necesario, digamos, por lo menos un periodo más. En consecuencia, digamos, ese punto fue lo que me llamó la atención y dije, bueno, vamos a promover. Ahora bien, esa conducta, digamos, hecha pública a través de redes sociales y todo, debe ser suficiente para
perder los derechos de ciudadanía o se van a requerir, digamos, conductas más graves. Es decir, hacer una proclama, hacer una propuesta de reforma. En puridad no lo sabemos. Vamos a esperar que la Sala de lo Constitucional no determine qué conductas en concreto son las que son justificantes o son de tal entidad que justifican que un conciudadano pierda sus derechos. Pues porque, vamos a ver, seamos realistas, ¿no? Por ejemplo, entendería que no sería lo mismo que alguien en el bar, ¿no? En un bar, ¿no? Pues de repente diga, sí, no, hay que promover la reelección presidencial, o alguien hable totalmente en abstracto, no pensándolo, a alguien que tenga conductas tendentes a efectivamente promoverlo. En este caso, este servidor decidió promover la demanda porque dije, bueno, lo está haciendo en forma pública. Es cierto que a través de redes sociales, pero lo está haciendo en forma pública. Y además de eso, lo está haciendo como candidato a un puesto público. Por lo tanto, creo que al menos sí muestra la entidad suficiente, la conducta de él, para entender que sí encaja en el supuesto constitucional de estar promoviendo una reforma constitucional y en consecuencia debe de aplicarse lo previsto en el número 4 del artículo 75 y entender que ha existido por parte de este conciudadano una deslealtad constitucional y disponer la pérdida de derechos de ciudadanos. Pero vamos a ver qué decide la sala, ¿no? Me quedo hasta ahí con el tema de fondo y déjenme pasar, digamos, al tema de, si me dan un segundo, voy a encender la luz de mi estudio para poder ver con claridad. Gracias por la espera. Digamos, puesto estos pincelazos sobre el tema de fondo, veamos algunos aspectos procesales que pueden ser, digamos, muy interesantes. Y cuando me estaba preparando para este conversatorio, digamos, estuve revisando redes sociales, no soy mucho de eso, pero algunas cosas parecieron interesantes. Vamos a los aspectos procesales. En primer lugar, recordemos que, en primer lugar, en la Constitución, el único aspecto procesal definido es que se indica cuál es el ente competente para disponer la pérdida de derechos de ciudadano y para disponer la rehabilitación, ¿no? Pero nada más, solamente está configurado, indicado cuál es el ente que decide, pero no hay ningún aspecto de procedimiento ni de otros aspectos. Entonces, aquí se expuso en la demanda, ¿no? Muy brevemente, porque no comparto en esencia, digamos, una línea jurisprudencial de la sala, pero como decimos, es lo que hay, pues, lo que hay. Y definitivamente la sala ha venido insistiendo desde hace varios años en lo que ella denomina innovación procesal y en consecuencia se ha autoatribuido básicamente trasladando unas visiones alemanas desde hace unos 30, 40 años, ¿no? Que hasta donde conozco ya están, digamos, en franco retroceso por aquellas tierras, que la sala ha entendido que tiene una autonomía procesal y que por lo tanto, pues frente a que ella puede y lleva este concepto de autonomía procesal, en mi opinión, al extremo de prácticamente, digamos, como entenderse la sala no vinculada por el principio de legalidad procesal y decir pues que ella puede básicamente diseñar los procesos de acuerdo a las necesidades que cada caso le determinen. Le digo, en esencia, conceptualmente no comparto ese punto de vista y no sé si después puede salir ese debate, digamos, en el conversatorio. Pero el punto en esencia aquí es que lo importante es que la sala debe de ejercer sus competencias. Ya sea que la sala lo haga atribuyéndose esa autonomía procesal, ¿no? Y que se sienta libre de ser como el alfarero, de hacer los procesos al gusto de ella, ¿no? O sencillamente porque hagamos una integración procesal entendiendo que el derecho procesal constitucional
no es más que una especialización del derecho procesal en general, como este servidor lo entiende, ¿no? En cambio, la sala, en una opinión que no comparto, ha señalado, copiando también a un autor alemán, que el derecho procesal constitucional es un derecho constitucional concretizado y cosas por el estilo, ¿no? Pero, en fin, independientemente si digamos, nos adherimos a la postura de la sala o nos adherimos a una postura que es la que este servidor, digamos, se adhiere, que es de entender que el derecho procesal constitucional no es más que una especialización del derecho procesal en general y que por lo tanto frente a los vacíos lo que toca es tomar las medidas, las herramientas que da el derecho procesal en general y poderlo adaptar al caso concreto. Y eso no es nada extraño. Y eso se puede hacer sin necesidad de recurrir a esta idea de autonomía procesal. Entonces, como en la Constitución no hay regulación procesal de este tema, de pérdida de derechos del ciudadano, y sobre todo tampoco lo hay sobre el caso específico de pérdida por promover la reelección presidencial, no está en la Constitución, no está en la Ley de Procedimientos Constitucionales, pues ni modo, le toca a la sala construir el diseño, la vía procesal. Y aquí, digamos, vi que esto generó algún debate en redes sociales en octubre cuando la sala publicitó la resolución de admisión de la demanda. Sin embargo, no nos debe de extrañar esto que la sala constitucional o en su momento la Corte Suprema de Justicia, en el ejercicio de una competencia que le atribuye a la Constitución, diseñe una vía procesal, no es nada nuevo. Y tenemos el caso más evidente con el proceso de inconstitucionalidad. El proceso de inconstitucionalidad en abstracto, es decir, la posibilidad que un tribunal declare la inconstitucionalidad de una ley, decreto o reglamento con efectos generales y obligatorios, se crea en el país en la Constitución de 1900. Y la primera demanda de inconstitucionalidad se presentó en 1951. Y por supuesto no había ley de procedimientos constitucionales, ni había ninguna regulación procesal sobre el proceso de inconstitucionalidad. ¿Y qué es lo que hizo la Corte Suprema en 1951? Inventarse el procedimiento. Y sencillamente eso dijo, bueno, si es una ley, dijo, pues hay que mandar a escuchar a la Asamblea. Y bueno, dijo, y también dijo, como el fiscal está para defender la legalidad, pues también oigamos al fiscal. Y ya después ponemos la sentencia. La Corte Suprema, sin decir que era titular de autonomía procesal o innovación procesal, digo, bueno, tengo esta competencia dada por la Constitución, tengo que ver qué hago. Para escuchar, bueno, la lógica fue, escucho, ¿no? Recibo la demanda, pido un informe a la Asamblea y después escucho al fiscal y ya con el informe de la Asamblea y el informe del fiscal, pues ya emito la sentencia. Se lo inventó y así estuvo funcionando por 10 años. La ley de procedimientos constitucionales es de 1960. Y saben lo irónico es que la ley de procedimientos constitucionales es en esencia una ley que se dictó como consecuencia de un proyecto de ley que presentó la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Un año o 2 años antes, ¿no? Que tenía un nombre así como, que estaba de moda en aquella época, de Ley de Garantías Constitucionales o algo por el estilo. Y lo que hizo la Corte Suprema de Justicia fue sencillamente proponer como ley lo que da su práctica, ¿no? Para el proceso de inconstitucionalidad, es decir, escuchar a la Asamblea, escuchar a la autoridad que había emitido la norma de efectos generales y después escuchar al fiscal. ¿Por qué? Porque lo que no puede hacer es quedarse en el vacío. Y eso no es un invento de ahora, ¿no? Eso viene del derecho procesal, desde frente al vacío, digamos, de un proceso, se deben de ocupar las herramientas que existan, ¿no? Y para los que todavía estudiamos, digamos, en el derecho procedimental, ¿no? Que ahora casualmente se está volviendo a poner de moda aquí por algunos desubicados, ¿no? Pues allá decía el Código de Procedimientos Civiles que un juez no se puede negar a resolver.
y por lo tanto, si no había un procedimiento específico, tenía que ocuparse, decía, pues el proceso común, decía, con las adecuaciones necesarias. Es decir, eso siempre ha existido, debe de cumplirse las garantías mínimas, ¿no? Pero se debe de hacer. Entonces, insisto, no es algo nuevo que el tribunal con competencia de la última palabra en materia constitucional ante la Corte Suprema de Justicia tenga que construir un diseño procesal para poder ejercer una potestad que se le da expresamente en la Constitución, pero para la cual no se ha previsto el cauce procesal. Y más recientemente, digamos, en la Constitución de 1983, se crea, aunque tiene algunos antecedentes en constituciones centroamericanas, pero, digamos, está el tema de la controversia constitucional, ¿no? Es la que surge, que también ha estado muy de boga en este año, ¿no? Cuando el presidente veta un proyecto de ley atribuyéndole la calidad de inconstitucional, el veto es superado por la Asamblea Legislativa y el presidente pues plantea el tema ante la Sala de lo Constitucional. La Constitución se hace ahí unas pequeñas referencias procesales muy escasas, pero básicamente desde 1900, si la memoria no me falla, desde 1985, que sí ya se comenzaron a dar las primeras controversias constitucionales, ¿no? Antes eran muy pocas, ¿no? Este año han estado muy de moda. Prácticamente también ha sido creación jurisprudencial, creación pretoriana, para ocupar la expresión procesal, ¿no? De la Sala Constitucional, indicando cuáles van a ser los pasos para ello. Así que no nos extrañemos que eso suceda, simple y sencillamente porque lo que no podemos admitir es que frente a una competencia, un tribunal dijera, no, mire, como no hay proceso, entonces yo me voy a quedar aquí quietecito, callado y no voy a hacer nada. No, lo que debe hacer cualquier tribunal es utilizar las herramientas no procesales que están previstas para otros, integrarlas y hacerlo. Y eso fue lo que ha hecho la Sala de lo Constitucional en este caso, en el caso de un proceso para pérdida de derechos de ciudadanía por promover reelección presidencial. Como no hay ni en la Constitución ni en la Ley de Procedimientos Constitucionales ninguna regulación, entonces la Sala hoy sí, con sus matices, nos ha hecho el favor en la resolución de admisión de octubre de ya adelantarnos cuál va a ser todo el procedimiento, cuál va a ser todo el cauce procesal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ya indicó algunos temas que es interesante, que son novedosos. Por ejemplo, digamos, es procesal, no procedimental, pero la Sala nos dice, por ejemplo, que los únicos legitimados activamente para promover esta clase de procesos son los ciudadanos salvadoreños. Es decir, que no puede venir un extranjero a solicitar la pérdida de los derechos de ciudadanos de un salvadoreño. Tiene que ser únicamente, dice la Sala, tiene que ser, dice la Sala, salvadoreño. Como ven, en ese punto se parece no al proceso de inconstitucionalidad, ¿no? Porque, como ya sabemos, solamente puede promover en este país procesos de inconstitucionalidad los ciudadanos salvadoreños. Entonces ahí la Sala toma un pedacito, digamos, del proceso de inconstitucionalidad. Luego la Sala dice, bueno, ¿cuál va a ser el cauce procesal de este caso? Dice, bueno, nos comienza y nos dice que se debe de iniciar a través de una demanda. Y aquí la Sala, muy peculiarmente, dice, bueno, y entonces, como se parece un poco, dice, no es igual, dice, pero se parece un poco, dijo, no al proceso de amparo, porque en el proceso de amparo es para determinar, dice, la existencia o no de una violación constitucional, pero, y en el proceso de pérdida de derechos de ciudadanos es un proceso declarativo o sancionatorio sobre una conducta, dice, pero vamos a ver cómo hacemos una labor de alfadero, dice la Sala. Este tipo de proceso debe iniciar por una demanda. Y la demanda, dice, debe cumplir con los requisitos del artículo 14 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, que son los requisitos de una demanda de amparo, ¿no? Entonces dice, lo típico que dice una demanda, debe indicar el nombre del demandante, el nombre y las generales del demandado, cuál es la causal de pérdida que se le atribuye, cuáles son los hechos, pero nos añade una cosa peculiar. Nos dice que los
los documentos, dice que cuando se traten de pruebas documentales, dicen, deben de adjuntarse junto con la demanda. Ah, vaya, dije yo. Bien. Pues bueno, y hago esta acotación. Afortunadamente lo hicimos en el caso que promovimos, pero muy peculiarmente la Sala de lo Constitucional ha señalado en reiterada jurisprudencia que en el proceso de amparo no se aplica la exigencia que sí se aplica en el proceso común de presentar junto con la demanda toda la prueba documental. Pero la sala dice, pero en este caso sí. Así que como ven, para quienes son los legitimados, la sala se ha tomado un pedacito del proceso de inconstitucionalidad para decir cómo se inicia el proceso a través de una demanda, se ha tomado parte del proceso de amparo. Y luego dice la sala, ok, y después de, digamos, la demanda se admite, ¿cómo se va a desarrollar el proceso? Y aquí dice la sala, bueno, le vamos a dar audiencia, la lógica dice, al demandado. Pero no hay procedimiento. ¿Cuál es el plazo? Aquí la sala entonces nos vuelve a cambiar y dice, ah, no, mira, no se aplica ni la inconstitucionalidad ni el amparo, sino que aquí sí voy a aplicar, dice, el proceso común. Entonces el plazo para resolver, dice, es el que señala el artículo 283 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces le voy a dar al demandado 20 días. ¿Por qué? Y da sus razones, porque aquí dice no pueden ser los 3 días del amparo, porque aquí tiene que ver con una situación personal del demandado. Dice, entonces aquí voy a ponerle, digo, 20 días hábiles, ¿no? Y, ok, le voy a dar el plazo, ¿no? Hay que notificarle la existencia de la demanda, va a tener 20 días hábiles para contestar. Y luego dice, vamos a abrir un plazo probatorio. ¿Y cuál va a ser el plazo probatorio? La sala definitivamente no quiere asumir, voy a llamarlo un proceso oral, y dice, no, va a ser un plazo probatorio de acuerdo al artículo 29 de la Ley de Procedimiento Constitucional, es decir, 8 días hábiles. Ven, la sala definitivamente lo va armando un poquito como un Frankenstein, ¿no? No sabemos cómo va a terminar este Frankenstein porque dice, la legitimación activa es del proceso de inconstitucionalidad, la forma de inicio es 85% demanda de amparo, el plazo de la audiencia al demandado es del derecho procesal común, y después dice, el plazo probatorio sí va a ser de 8 días, dice, y si solamente hay prueba documental, dice, o si se lleva a cabo una audiencia, dice, que va a ser, dice la sala, oral o escrita, y lo vamos a decidir en su momento, dice la sala, o y si vuelve otra vez el proceso de amparo, va a ser por 3 días. Es como ven, la sala ha ido construyendo todo un proceso, ¿no? Tomando parte de cada uno, ¿no? Y también dice la sala, pues no dice, como no dice nada de la Constitución, no dice nada, dice, también le vamos a dar intervención, dice el fiscal, dice, en la audiencia final, como en los otros procesos constitucionales, en el amparo y en la inconstitucionalidad mandamos ir al fiscal, dice, pues en este caso también vamos a mandar ir al fiscal. Es decir, la sala ha creado, y aquí sí, ha creado absolutamente, digamos, todo un cauce procesal. Vamos a ver cómo funciona, ¿no? Y después de eso, por supuesto, pues existirá la sentencia, ¿no? Que fue de emitir la sala. He visto algunas preguntas sobre el temita de la construcción por sí misma de la sala, y lo abordaremos, digamos, en el conversatorio. Como veo como hablando de temas constitucionales, este servidor se emociona, pues, como algunos se entretienen hablando de fútbol. Para ir cerrando, ya me voy a referir rápidamente al caso concreto. Comento, pues, este es un caso que decidimos, digamos, plantearlo básicamente, digamos, entre comillas, digamos, para ver cómo funciona la institucionalidad del país, sobre todo, porque ya sabemos que en el ambiente social y político del país, ¿no? Sobre todo se oyen muchos rumores sobre la idea de promover una reforma constitucional para intentar una reelección presidencial o reducir el lapso que constitucionalmente ha señalado la sala que debe transcurrir entre una elección y otra, no reducirlo de 10 a 5. Pues como el señor José Jaime Lozano, ¿va? Que en redes sociales se llama Jimmy Lozano, insisto, no tengo el gusto de conocerlo, pues como hizo esta propuesta, pues, de reelección presidencial, dijimos, bueno,
presentémoslo todos, ¿no? Presentemos la demanda, dado que él, pues, insisto, dado que estaba promoviéndolo. Se presentó la demanda en julio, la sala la admitió en octubre. Confesaré que actualmente ya no sé ni cuál es el estado procesal del caso, pues, porque no vamos a estar viéndolo a ver, sino que no, digamos, sobre todo ahora, pues, que no hay que estarse acercando mucho, salvo lo indispensable, a los tribunales, ¿no? Para concluir, un aspecto anecdótico, ¿no? Y comentaba, adelantaba que no sé cuál es el estado actual de este proceso, simple y sencillamente porque ni siquiera sé si lo han emplazado o no al señor Jimmy Lozano. Le comento, como no lo conozco, no sé dónde vive, cuál es el lugar de residencia y todo, este servidor planteó en la demanda que se le notificara al señor Lozano a través de un mensaje directo en su cuenta de Twitter, ¿no? Porque le queda muy activo en esa cuenta. La Sala de lo Constitucional estimó que no, que notificar a través de un mensaje directo de Twitter no era una vía segura de poder garantizar el derecho de audiencia, y la sala dijo sobre todo que se trata del primer acto de información de la existencia de una demanda, hizo una referencia, digamos, a los requisitos del emplazamiento, y decir, se debe garantizar que el demandado conozca la demanda. Dijo la sala, yo me voy a encargar, dijo, de investigarlo, y le pidió entonces en octubre informes al Registro Nacional de Personas Naturales, al Tribunal Supremo Electoral, a la Dirección General de Migración y Extranjería, a la Dirección General de Impuestos Internos, al Instituto Salvadoreño del Seguro Social y a las AFP, información sobre la dirección domiciliar del demandado, el señor Lozano. Desconozco si todas estas entidades ya se la enviaron, ¿no? Y dijo la sala que si después de toda esa investigación no lo localizaba, entonces sí lo iba a notificar por edicto ya como última salida, ¿no? Como última ratio para poderlo hacer. Pero ¿saben qué sucedió? Algo peculiar. La sala hizo pública esta resolución de admisión el 22 de octubre de este año, ¿no? Recientemente. Pero resultó que el señor Lozano, ¿no? Dado que ya lo habíamos demandado, dijimos, pues vamos a ver cómo reacciona él. Y 4 días después o 3 días después, el señor Lozano reaccionó a través de su cuenta de Twitter y de su cuenta de Facebook, que ya tenía conocimiento de la demanda y que eso él estaba en peligro su vida, dijo. Y entonces dijo, ya me voy del país. Dijo, no, ya me voy del país, pero reaccionó a la demanda, ¿no? Es decir, le dijo, bueno, interesante. Vamos entonces a plantearle a la sala, a ver, dado que el propósito del acto de comunicación procesal de la existencia de un proceso es que el demandado tenga conocimiento, si ya el demandado, el señor Jimmy Lozano, ha expresado conocimiento, entonces prácticamente la sala debe de entender que ese primer acto de comunicación procesal equivalente al emplazamiento ya se ha producido, porque sus efectos ya se han generado. Entonces, un par de días después, el 29 de octubre, le presentamos un escrito a la sala diciéndole, mire, aquí le presento la impresión de pantalla de la redacción del señor Lozano, donde él dice que ya conoce de la demanda y hace algunas aseveraciones porque no tienen nada que ver con el caso, pero lo que es evidente es que tiene conocimiento del caso. Entonces le pedimos a la sala que, como él hizo la publicación el día 26 de octubre, la sala entienda que haciendo un parangón, digamos, de las notificaciones por medios electrónicos del derecho procesal general o común, ¿no? Que las notificaciones se entienden hechas a partir del día siguiente. Le hemos pedido a la sala, pues, que entienda que el emplazamiento o conocimiento del primer acto de comunicación procesal aconteció el 27 de octubre y que, por lo tanto, a partir del día siguiente, a partir del 28, se cuenten los 20 días hábiles. Pues todavía estamos esperando que la sala decida, ¿no? Ya terminaron hasta inclusive los 20 días hábiles, ¿no? Pero pues, no sabemos qué va a decidir la sala, pues porque todavía al menos no nos ha notificado ninguna decisión. Así que ojalá que el caso no quede, digamos, como en el limbo, que la sala nos diga, pues mira, no hay dirección del señor o no lo encontramos ni nada, y entonces como no le notificamos, aquí queda el caso paralizado ad eternum, pues como ya sabemos que existen algunos casos en la sala de lo constitucional, ¿no? Así que bueno, hasta ahí me quedo, ¿no?
y pues ahorita ya abriríamos pues el espacio para las preguntas, comentarios, reflexiones, conversaciones que podamos tener. Creo que hay algunos chats, veo algunos, y antes, digamos, de abrirlo, el público quiero ver, nos dice Jaime Serrano, en principio los procedimientos no dependen del arbitrio de los jueces, debe ser respetado por todo juzgador, incluida la propia sala. La ausencia de procedimiento es un caso sui generis, es una excepción, pero debe resolverse adoptando el procedimiento ya establecido más idóneo. Todo lo anterior por respeto a la sociedad jurídica y principio de legalidad procesal. Sí, no, totalmente de acuerdo. Sí, la sala debe de respetar los procedimientos no penden del arbitrio de los jueces. Por eso señalaba que este servidor no comparte esa línea jurisprudencial que la sala se ha autoatribuido esa posibilidad de autonomía procesal, ¿no? Sin embargo, pueden haber supuestos, como en estos, donde no hay cauce procesal. Y donde no hay cauce procesal, pues hay que hacer las herramientas que el mismo derecho procesal nos da. A mí, francamente, en este caso, pues, me parece peculiar que la sala, pues, haya adoptado, ya haya buscado mecanismos que para la legitimación el proceso de inconstitucionalidad y para escuchar al fiscal también el proceso de inconstitucionalidad y el amparo. Y para presentar la demanda el artículo 14, pero me tenés que presentar los documentos, a pesar que en otros casos he dicho que no. Pero el plazo para que se pronuncie el demandado, ahí sí me voy al derecho procesal en general. La sala lo ha construido, digamos, tomando pedacitos de uno de otro. No me termina de convencer que eso sea lo más idóneo, pero al menos ha creado, digamos, la línea básica de cuál va a ser el cauce, ¿no? No se ha terminado de querer casar la sala y deja ahí, la audiencia va a ser oral o va a ser escrita, ¿no? Pues ya sabemos que la sala de lo constitucional históricamente nunca le han gustado las partes orales de los procesos, ¿no? Solamente aquí acoto totalmente entre paréntesis, pues, desde el despacho en múltiples ocasiones solicitamos varias veces a la sala que en los procesos de inconstitucionalidad se hiciera una audiencia, ¿no? Pública, porque así como es público el debate legislativo, también debe ser, para crear, por ejemplo, una ley, también debe ser público el debate sobre un proceso sobre el cual se va a decidir una ley. Y en la mayoría de los tribunales constitucionales, como le gusta autodenominarse a la sala, hay audiencias públicas sobre los debates, digamos, de los procesos de inconstitucionalidad. Y muy peculiarmente, la sala siempre nos ha contestado que no, que en los procesos de inconstitucionalidad no puede disponer la apertura o el señalamiento de una audiencia pública para escuchar, digamos, al ciudadano demandante y a las autoridades demandadas o a los amicus curiae, dice, porque eso no está previsto en la ley. Ah, vaya, digo yo. O sea, cuando quiere, dice, es muy positivista, dice, eso no está previsto en la ley de procedimientos constitucionales, pues en otro caso dice, pues, como en este caso, me interesa, digamos, ir más rápido, o este caso, aquí sí soy autónoma procesalmente, ¿no? Yo creo, la opinión de este servidor, Jaime, es pues que yo creo que definitivamente la regla general debe ser que el proceso, los tribunales, incluidos dentro de ellos la sala, se debe de ajustar plenamente a los procesos, al cauce procesal previsto en la ley, una exigencia de la legalidad, el principio de legalidad procesal, pero pueden haber supuestos en los cuales pues la sala debe de adoptar un procedimiento más idóneo, ¿no? Nos plantea Fernando, mucho gusto, Fernando Marroquín, nos dice, si la pérdida de derechos de ciudadanía es una sanción jurídica, ¿es válida la creación jurisprudencial del plazo de dicha sanción sin que una ley formal lo establezca? ¿Puede la sala de lo constitucional defender la Constitución violando una garantía tan básica como el principio de legalidad en materia sancionadora? 3, ¿qué opina usted sobre el hecho que al crear procedimientos, la sala de lo constitucional solo construye procedimientos escritos y prolongados en lugar de procedimientos con audiencias orales y emisión de fallos en el mismo acto? Vamos a ir por orden. Aquí me puso 3 preguntas, Fernando. Un gusto, Fernando. Sí, no, definitivamente es muy interesante, digamos, si la pérdida de los derechos ciudadanos es una sanción jurídica, si una sanción, si eso puede ser creada por la sala y, digamos, no debe ser por ley, va a ser un debate muy interesante. La sala ya adelantó el criterio
pues nos va a tocar a todos discutir. En opinión de este servidor, lo mejor es que la ley consagre cuál es el plazo, ¿no? Porque definitivamente sí se rompe una regla básica de la, de los, del derecho sancionatorio cuando se imponen sanciones por plazos que no están previstos en la ley. Inclusive, recordemos que ya lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del señor Colindres, diciendo eh, que debe estar previsto por ley este tipo de medidas, ¿no? Inclusive los procedimientos. Por supuesto, todo esto no superaríamos el problema si hubiera un procedimiento para esto, eh, pero yo creo que definitivamente lo mejor es que estuviera por ley, ¿no? Y la sala, pues, o la Corte Suprema de Justicia, perdón, debería de ejercer su iniciativa de ley a efecto de llenar este vacío legal, en lugar que sea la sala la que esté creando plazos, ¿no? Porque ahorita nos ha dicho que 5 años, y la sala se basó en 5 años porque decir que era del presidente, dijo. Porque era porque estaba promoviendo la reelección del presidente, dijo. Pero, y de esos 5 años que va a poder decidir si van a ser 2,5, 3 o un máximo de 5, y para otros supuestos de pérdida de derechos de ciudadanía, la sala va a ir determinando los plazos. Y yo francamente preferiría que lo dijera la ley. Me parece que es un principio de legalidad básico, ¿no? También, permítame, la segunda pregunta de Fernando era relativa al hecho que sanción no, es la misma. La otra pregunta era que sobre el hecho que la sala al crear procedimientos solo construye procedimientos escritos y prolongados, tal. Totalmente de acuerdo, Fernando. Yo creo que la sala, digamos, perfectamente podría construir un procedimiento utilizando, por ejemplo, la línea del Código Procesal Constitucional, esté lleno de audiencias, que exista una audiencia pública, que exista información de la toma de decisión en el mismo momento, aunque después se motive, que conozcamos cuál es la postura. Francamente, y esto es una especulación, yo creo que de conservar este tipo de procedimientos escritos, largos, preséntenme los papeles, discúlpenme, esto es una mera especulación, tiene que ver con el hecho de que es la zona de confort del tribunal, ¿no? Y no me refiero a las personas, me refiero a la sala como entidad, ¿no? La sala, pues francamente se siente, me parece, muy cómoda, ¿no? En el hecho de procesos escritos, audiencias separadas, ¿no? Porque eso, seamos realistas, ese procedimentalismo lleno de muchas fasecitas, ¿no? Y lleno de muchas resoluciones, impide que los procesos queden prontamente para sentencia. Y entonces ahí sería mucho más evidente, digamos, el retraso por parte de la sala. Entonces mejor se prefieren un montón de pasos administrativos, no tal. Pero eso tiene que ver, digamos, con el convencimiento de un tribunal de entender que lo que se debe dar a los ciudadanos son soluciones, ¿no? Y no sencillamente estar haciendo este tipo de procedimientos. Veamos, luego nos dice Jorge Serrano, nos dice, una exagerada aplicación de la doctrina neoconstitucionalista por parte de la sala provoca inseguridad al que de interpretar normas claras, más allá de su significado gramatical, semántico y axiológico intrínseco. Es necesario replantear las cosas buenas de la doctrina positivista y renovar la acorde al desarrollo de sus derechos en sus diversas ramas, pero sin llegar a extremos o exageraciones, criterios arbitrarios o peor aún terminar en la temible dictadura de la judicatura. Pues sí saben, este servidor, en primer lugar, digamos, y lo he dicho en algunas colaboraciones escritas, a mí esa expresión del neoconstitucionalismo no la comparto absolutamente para nada. Eso es, digamos, discúlpenme, alguien que se quiere poner de moda, ¿va? Y dice el neoconstitucionalismo, pues para sonar novedoso. Parte del constitucionalismo es la constante transformación y desarrollo. Es más, nunca acaba, ¿no? Siempre se debe buscar su perfecta, siempre debemos de ver
su perfeccionamiento, sus mejorías. Así que consustancial al constitucionalismo es su evolución, su desarrollo, ¿no? Su mejora de los mecanismos democráticos y todo. Por supuesto que el constitucionalismo del 2020 no es el constitucionalismo de 1789 o de 1800, pero no deja de ser constitucionalismo. Así que, por supuesto, yo creo que un tribunal sí debe ser respetuoso de los límites que le señala el texto. No, por supuesto, no podemos evitar la interpretación, y también lo he señalado, digamos, en la columna semanal del periódico. La interpretación, y sobre todo con la Constitución, es indispensable y es necesaria, y sobre todo es inevitable. Interpretar la Constitución no se puede evitar eso. Así que, pero sí, yo creo que un tribunal debe de tener los cuidados, ¿no? de lo que se conoce, pues, como de la moderación, ¿no? De no querer transformar un tribunal, así se llame. No me gusta a mí no me gusta la expresión que la sala se autodenomine Tribunal Constitucional, pero en fin, asumiéndola, no sin aceptarlo, digamos, un tribunal no debe ser, como decía algún ex magistrado, ¿no? Un conjunto de togados estadistas, ¿no? Que van a transformar el país, no. Los países también se transforman, digamos, por las evoluciones sociales, y se debe de ver que las sociedades y los políticos, nuestros representantes, también tienen que intervenir en ese desarrollo, ¿no? No debemos hacer que la Constitución diga lo que el magistrado en su corazón piensa que diga. Debemos de intentar desentrañar en forma actualizada, porque la realidad se transforma, qué es lo que dice la Constitución, pero indicando que lo dice la Constitución. Por supuesto, esto evoluciona y puede evolucionar a veces en forma muy rápida, ¿no? Pero debemos de encontrar las soluciones más tarde. Nos dice Alex Moyan: considera que la sala aún maneja criterios demasiado rígidos en aspectos procesales y de aplicación para resolver, a pesar de que este año ha dado muestras de flexibilizarse ante la necesidad de brindar respuestas ante las demandas presentadas en tiempos de pandemia. Sino, en mi opinión, la sala todavía está anquilosada, digamos, de un procedimentalismo del siglo XIX, ¿no? Siéndole franco, ¿no? Y esto, por supuesto, sin desmeditar los esfuerzos que está haciendo, ¿no? Pero no tengo muy claro. Creo que lo único es que ahora admite, digamos, escritos y demandas por vía electrónica, pues, y se tardan hasta, y lo digo por experiencia personal, disculpen, pero las experiencias personales son las que más pegan, ¿no? Pues se tarda a veces hasta 40 días en mandar una constancia de un presentado, ¿no? Y aquí les comento, la transformación digital de la justicia es algo que se viene pensando desde hace 30 años al menos. Sin embargo, ahí sigue paralizada. La forma de gestionar la sala de lo constitucional es como del siglo XIX. O sea, y así francamente, ¿no? Y eso de que se hagan proyectitos y que le encargan a un colaborador que le haga proyectitos y que lo piense. Miren, cuando la sala tenía muy pocos casos y los colaboradores en 1990 éramos 3 o 4, eso podría tener, quizás pudo haber tenido algún sentido. Pero cuando la sala, al 31 de diciembre del 2019, según información que la misma Secretaría nos proporcionó, digamos, por una solicitud de información pública, cuando la sala de lo constitucional tiene más de 60 personas de apoyo jurídico, definitivamente la forma de gestionar el tribunal tiene que ser radicalmente diferente. Ya decía al inicio que no entiendo cómo es que la sala produce tan poco y tarda tantísimo tiempo. La sala tenía pensado este año producir más o menos 2,000 y pico de resoluciones durante todo el año 2020. Asumo que con lo que ha sido exigido ahora, pues va a producir más. Pero saben que ya en agosto, la sala, y no nos vamos a ir a Alemania o España, Italia, tal, saben que en agosto, la sala cuarta, la sala constitucional de Costa Rica ya llevaba más de 4,000 casos resueltos. Yo no termino de entender tanto. Por supuesto, de que hago el paréntesis, menos entiendo la sala de lo contencioso administrativo, que no tiene casos, y creo que resuelve 20 casos
entran 3 y resuelve 15 por mes, ¿no? Más o menos va a terminar, con la moda que tiene la sala de lo contencioso, el ritmo de producción va más o menos tardarse unos 30 años en terminar, si es que no entra ningún caso nuevo en ponerse al día, ¿no? La sala de lo constitucional andará como por unos 4 años en ponerse al día, ¿no? Lo cual es absolutamente inaceptable, ¿no? Creo que definitivamente la sala tiene que salir de ese confort de procesos escritos, de esas formalidades, ¿no? De hacer, mire, hay que cambiar la forma de trabajo y la forma de producción de la sala, ¿no? Creo que el día sábado abordaremos con detalle en un debate todos esos más puntos al respecto. Nos pregunta Mauricio Martel. Doctor, dice, gracias, Mauricio. Ante las dificultades y peculiaridades de establecer un proceso como en este caso, el cual toma un poco de cada uno de los procesos, ¿no sería más idóneo una nueva ley de procedimientos constitucionales para evitar un mal uso o desmedido de la innovación procesal? Definitivamente. O sea, y entendamos, ¿no? Que los códigos, las leyes procesales, ¿no? Ya que tengamos una ley procesal constitucional o un código procesal constitucional como lo tiene Perú, siempre van a haber supuestos en los cuales va a haber una cosa nueva, porque es absolutamente imposible preverlo todo, ¿no? Pero sí, definitivamente ayudaría en mucho, ¿no? Una ley de procesal constitucional, pero que estuviera en línea, digamos, con un derecho procesal moderno. E inclusive, por ejemplo, creo que a quien más tendría que regular es a la propia sala, ¿no? Por ejemplo, la sala no se mira que trabaje, digamos, como un tribunal colegiado. Entonces, una nueva ley procesal tendría que regular la forma de funcionamiento de la sala como un tribunal colegiado. Crear figuras interesantes, como, digamos, el ponente de la sentencia. Imaginémonos en este país que hay posibilidades de reelección de un magistrado. ¿Y cómo sabemos qué magistrado trabaja y qué no magistrado trabaja? Pues hay una forma objetiva, viendo quiénes son los ponentes de la sentencia. Y así vamos a ver la calidad de las sentencias. En cambio, y vamos a ver quién presenta, digamos, 2 o 3 proyectos de sentencia por semana y quién presenta un proyecto de sentencia al mes. No, si que aquí si tuviéramos toda la información en detalle, las cosas fueran impresionantes. Y disculpen, digamos, que vaya a mencionar no la sala de lo constitucional, pero por una investigación, digamos, académica, nos vinimos a enterar, digamos, que por ejemplo hay una magistrada de la sala de lo civil, pues que prácticamente no ha llegado al tribunal en todo el año y que en casi 6 años de magistrada, pues prácticamente ha tenido permisos por casi más de un año. Es decir, bueno, entonces, ¿cómo medimos si un magistrado es bueno o no? Yo sé, pero hay que tener criterios objetivos, ¿no? Que la gente dice, no, mira, fulanito de tal es bueno, no, ese tal, va, y hasta a veces hacemos calificativos despectivos, ¿no? No, yo creo que deben de haber formas de medir estándares de producción de un magistrado. ¿Cuánto produce? La calidad que produce. ¿Cómo podemos saber que John Marshall era brillante? Bueno, porque fue ponente, por ejemplo, digamos, de la sentencia Marbury versus Madison. Y de otras varias sentencias, ¿no? ¿Qué tal? O inclusive magistrados, perdón, jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que no fueron presidentes, ¿no? Como Cardoso, como Brandeis, pero que definitivamente, o Oliver Wendell Holmes, pero al ver las ponencias sabemos que fueron excelentes y brillantes. ¿Cómo sabemos, digamos, la profundidad y la catadura, la solidez jurídica de las sentencias que planteaba el recientemente fallecido el ex magistrado del Tribunal Constitucional Español, Vicente Jiménez Centro, o de quien fue 2 veces vicepresidente, Francisco Rubio Llorente? Porque uno miraba quién es el ponente. O, por ejemplo, poner plazos para los votos disidentes o votos tal. No, aquí, como no hay nada de esa regulación, pues alguien dice, no, mira, espérenme, ya despuesito voy a hacer un voto en contra o un voto disidente, lo voy a volver a pensar. Hay formas de cómo se debe de gestionar
un tribunal colegiado, ¿no? Aquí jamás se ha querido hacer y por lo tanto definitivamente tendría que haber una sala, tendría que haber, perdón, una ley, pero quizás el primer ente regular es la propia sala. Otra pregunta aquí veo que dice, Carlos me dice, excelente, muchas gracias. Y no sé si hay otra, pues advierto que esas son todas las preguntas. No sé si no me di a entender o me di a entender demasiado. Perdón. Dice Nancy Alas. Wow. Vamos a ver. Saludos, Nancy. Nos están aquí viendo. Creo que te estás desvelando, ¿no? Nos están viendo desde Japón. Como siempre, es un gusto el tocar temas de trascendencia nacional. Ya bien comentó usted que el ciudadano demandado hasta cierto punto se ha dado por enterado de la existencia del proceso. En ese sentido, dejando de lado la postura, ¿cuál prevé usted que debe ser la postura de la defensa, estrategia de la defensa que el demandado tome o considera que el demandado no va a tomar en serio el proceso? Pues francamente, Nancy, no me atrevo a especular sobre la conducta del demandado, ¿no? Yo más estoy a la espera que la sala decida, ¿no? Si el pronunciarse sobre la demanda en una cuenta de red social, como fue en el caso de Twitter y Facebook, por parte del demandado, equivale a un acto de expresión de conocimiento de la demanda y por lo tanto del emplazamiento y por lo tanto que ya comenzaron a correr los 20 días, porque materialmente ya se hizo el conocimiento, ¿no? Pues, no sé, creo que no veo más preguntas. Esas sí son. Doctor, muchísimas gracias por estarnos acompañando este día y a todos los asistentes. Creo que ha sido sumamente importante y de mucho interés todo el análisis usted que ha podido realizar, que fue un poco más allá, sino que también comentando la función de la sala y los cambios que se podrían hacer como la modernización de la misma. A todos quiero darle las gracias por habernos acompañado y que nos sigan acompañando el día de mañana. Todavía tenemos un debate sobre los distintos análisis que se van a estar haciendo. Una vez más, doctor, gracias por estarnos acompañando. Muchas gracias, Manuel, y muchas gracias a todos los que han tenido la paciencia de escucharme y sobre todo de verme, ¿no? Todo aquí y pues aquí estamos para servir, digamos, y para colaborar, que siempre es bueno discutir, ¿no? sobre estos temas. Gracias, Manuel, y muchas gracias a todos. Ustedes, un placer saludarlo y seguimos en contacto. Dios los bendiga. Que descansen. Saludos.